muchas veces esas promesas no las vemos cumplidas. Puede ser que uno diga, pero Dios lo hará en su tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Pero ¿y si Dios no lo hace? Mi mamá se fue con el Señor y mi mamá estaba pidiendo al Señor por algo en particular, ¿verdad? Y antes de irse, como 2 semanas o 3 antes, nosotros hablamos con ella y le dijimos, vete tranquila, nosotras vamos a seguir bregando con la situación. Y a ti te preocupa, vete tranquila, cuando el Señor te llame, vete tranquila. Ajá. Y así fue, se le quitó como esa carga y Ok. Total, ella se fue con el Señor y el muchacho se arregló con nada. Perfecto. Pero cuando eso no ocurre. No, le sigo. Lo que nos quedamos. Yo no creo que sea culpar a Dios. Yo sé que algunos se me acercaron, principalmente a Don Víctor, pero eso es culpar a Dios. Yo no estoy diciendo que vamos a culpar a Dios por eso. A lo que nos referimos es que sentimos que tenemos una petición delante de Dios y literalmente Dios no la ha contestado. Literalmente Dios no la ha contestado. Y una de las cosas que yo quiero decirle a usted, Dios no está obligado a contestarle peticiones a nadie. Yo quiero que usted entienda eso. Dios no está obligado a darle cuentas a nadie. Dios le da cuenta a la iglesia porque lo trata como su pueblo. Pero Él no está obligado a darle cuentas a nadie. Yo creo que usted comprenda eso. Pasa que Dios en su amor y su misericordia, que entiende nuestras limitaciones humanas, pues siempre presta su oído para con nosotros y hay veces que nos responde y hay veces que no. Pero yo, como ser humano, que me relaciono con Dios, debo de entender de que al Dios que yo le sirvo, yo no lo puedo manipular, yo no lo puedo controlar y yo le tengo que servir, y perdóname que sea tan cruel, porque es el único y verdadero Dios, no hay otro. No hay otro, se acabó. O yo o le sirvo o no le sirvo. Y no estoy siendo patético ni pesimista, es que es la realidad. Porque usted puede creer en los dioses que usted quiera, una decisión suya. Usted recuerda, hubo alguien que trajo el ejemplo de los talentos. ¿Usted recuerda eso? Usted recuerda que a uno de ellos le dijo, al que no hizo nada, oye, ni tan siquiera por miedo a mí hiciste mi voluntad. Don José fue que trajo el ejemplo. Ni por miedo a mí. No me obedeciste ni por miedo. Entonces la cosa se nos complica más de lo que pensamos. Y por eso yo he aprendido, y de hecho, yo seguí desarrollando el pensamiento en casa. Rose lo entendió muy bien. Y Anthony se me acercó y me dijo, pastor, yo lo entendí muy bien. Porque yo culpaba a Dios cuando mi mamá se falleció y yo estaba preso. Y yo no pude despedirme de ella. Yo tengo que perdonar a Dios por eso. Cuando usted pide perdón, ¿quién es que se libera? Entonces, cuando tú le pides perdón a Dios, tú te estás liberando tú mismo. Es que queremos ver como que, pero es que estoy menospreciando a Dios si hago eso. No, no es Dios. Somos nosotros. Porque es la expectativa que yo tengo de Dios. Dios es un Dios amoroso, ¿cierto o falso? Dios es un Dios de compasión, ¿cierto o falso? Dios es un Dios que no se agota, que no se cansa. Amén. Estamos en lo correcto. Amén. Pero hay veces que Él no actúa como nosotros queremos. El tema que usted tenía el domingo, que usted se fue incómodo. Y ajá, diga, don Aristide. Un ejemplo de uno de los discípulos de Dios que Sí. él hacía milagros, a un familiar o algo que se le murió a
Sí, según la serie, era su prometida con la cual él se iba a casar. Y él veía los otros milagros y dice que tenía esa espinita ahí en el corazón que Cada vez que Dios veía, se preguntaba por qué a él, por qué. Y de hecho, en la misma película, él está peleando con los demás apóstoles y le dice, ¿por qué no contestó mi petición? ¿Por qué no la sanó? Si ella era también servidora de él, ¿por qué no la sanó? ¿Y por qué sanó a la hija de Jairo? ¿Por qué sanó a Lázaro? ¿Y por qué no la sanó a ella? Es como si yo, exacto, gracias varón. ¿Qué me dice mi mente? Pues entonces Dios tiene preferencia. vamos a ese tiempo, vamos a Amén. Ahí usted tiene otro ejemplo. Le tengo otra. Elías. Elías salió de Israel y se fue ¿para dónde? Para la viuda de Sarepta. A una pagana. Y Dios le dio protección, provisión y cuidado a una pagana. Mientras Israel se estaba muriendo en una sequía, producto de lo que Elías profetizó, se estaban comiendo vivo. Pero eso no es el mismo pueblo que Cristo dijo. Los israelitas sí saben adorar, pero ustedes no. A la mujer samaritana. Porque aunque estaban en desobediencia, era el pueblo de Dios, o no era el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo usted explica eso? Como dice, pues Dios tiene preferencia. De hecho, hay personas que toman el ejemplo de Hebreo y lo malinterpretan, que fue lo que yo le compartí los otros días en el chat de la iglesia. Que dice que Dios desechó a Esaú y escogió a Jacob. Entonces Dios tiene preferencia. Eso dice la Reina Valera 1960. ¿Ah? La interpretación. No. ¿Cómo que la interpretación? Eso es lo que el texto dice en la Reina Valera 1960. En la 1960 dice eso. Que desechó a Esaú y cogió a Jacob. Entonces Dios tiene preferencia. Así que Dios va a sanar a su preferido. Que me acordé de un versículo así que decía, yo soy el que convengo los corazones. Ok. Entonces, una persona que es fiel a Dios, en alma, cuerpo y espíritu, que tiene una necesidad, Dios no se la suple porque es fiel. Sin embargo, al impío, al que no le busca en espíritu y en verdad, que ha recibido un montón de milagros, Dios le sigue dando milagros a ese, pero a este no lo sana. Entonces, ¿cómo usted justifica eso? Que este no importa, pero aquel sí. Entonces podemos aplicar que Dios hace su voluntad como Él quiere. Pues entonces nadie tiene derecho a quejarse. Perdone. Aquel que hace su voluntad. ¿Ah? Aquel que está haciendo su voluntad. Uh-huh. ¿Por dónde anda? Anda con el Señor. Porque hace la voluntad del Señor. Y por eso que pase la salsa y el guayacán. Él tiene la protección de quien tiene que tener. Por eso que pase la salsa y el guayacán. Exacto. Porque, pues, porque sí. Y no te quejes. ¿Te quejes? Yo discrepo de eso. El que está en la perfecta voluntad de Dios tiene todo el derecho a molestarse con Dios. Cristo en la cruz del Calvario se molestó. Diga lo que usted quiera. Cristo no se molestó en la cruz del Calvario. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejas solo? Para. No, que usted está viendo el final. Ahí es donde tenemos problemas. Y eso es lo que me incomoda. Y no lo tome personal, varón. Es que ese es el problema. Que eso es lo que le hemos enseñado a la iglesia. Aguanta porque tú tienes que aguantar. No. Usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que expresar su dolor. Y usted tiene que perdonar a Dios. Cuando Dios no te ha contestado una petición, tú tienes que perdonarlo.
para que tú puedas ver la gracia y el amor de Dios. Lo que pasa es que tenemos miedo porque estamos pensando que al perdonar a Dios lo estamos colocando como que en un nivel de tirano o de algo así. No, es que hubo un momento que yo necesité de Él y Él no me atendió. Pues usted tiene que pedirle perdón a Dios. Un padre que perdió a su hijo y está en el Evangelio tiene que perdonar a Dios. Tiene que pedirle perdón a Dios. Son las dos cosas. Pasa que no acabamos de hacer clic. Pensamos que no. Porque es como si estuviéramos culpando a Dios. No se trata de culpar a Dios. Se trata de que no te contestó una petición que era genuina. No tiene nada que ver con nada material. No es riqueza, no es nada de eso. Y es ahí donde caemos, varón. Entonces, como yo le decía el domingo, todos los profetas se molestaron con Dios, se sintieron defraudados, se sintieron abandonados, se sintieron solos. Mátame. ¿Qué le dijo Moisés? Pero ven acá, para eso tú me traíste acá. Tú vas a matar a esta gente y ¿qué va a decir la gente de ti? Entonces, lógico, usted va a decir, para los que están en Cristo, todo obra para bien. Eso está muy bonito. Explíquele eso a un padre que le acaban de violar a su hija. A un padre que le mataron a su hija. A un siervo de Dios que la mujer lo abandonó y se le fue con otro. O una sierva de Dios que el hombre la dejó y se fue con otro y la dejó en la casa con todos los muchachos. Y ya usted sabe, pasando la salsa y el Guayacán. Y es una mujer fiel al Señor en todos los sentidos. Eso va a obrar para bien. Aguanta ahí que va a obrar para bien. Y ella se tiene que quedar callada y aguantar. Varón, lo que pasa es que usted le dice desde afuera, usted tiene que estar ahí. Se pone el sillito, todo obra para bien para los que están en Cristo. Que aguanten, que al final verá la recompensa. Y si no vemos la recompensa. Pero al final era todo obra para bien. Ajá. Así tú no lo entiendas. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo usted lo resuelve? Si te calumnian si tú tienes culpa. Que te culpen de algo sin tú tener la culpa. Y usted es fiel. Y uno es fiel. Y usted se mantiene ahí calladito. Y no es fácil. No es fácil. Por eso yo le estoy diciendo a usted, porque mire, se añade otra cosa más. A la iglesia la han educado mal. A la iglesia le han dicho que Dios tiene el control de todo. ¿Cierto o falso? Sí. Que no se cae una hoja sin que Dios la autorice. En esta iglesia yo he dicho que eso es un disparate, que eso es falso. Y Apocalipsis lo demuestra por igual. Usted tiene que Dios tiene control de lo que pasa en la iglesia, en su cuerpo. Lo que pasa en el mundo es problema de los hombres. Por eso Dios le va a pedir cuenta a los hombres. Ahí sí estamos hablando. Pero de lo que pasa en el mundo, no. Y perdóneme, el reclamo de los cristianos, de los primeros cristianos hacia Dios es: ¿dónde tú estás cuando mi familia está sufriendo? ¿Dónde tú estás cuando mi mujer la mataron en el estadio? ¿Dónde tú estás cuando me raptaron a mi hija y me la violaron? Los romanos. ¿Dónde tú estás cuando mi mujer embarazada la mataron y el vientre se lo abrieron y el niño se lo mataron también? ¿Dónde tú estás? Y no estoy inventando ni presentando una película de terror. Estoy nombrando hechos que ocurrieron en la iglesia. Por eso Apocalipsis dice: mi ira se derrama sobre la maldad de los seres humanos. En un momento escatológico. No ha ocurrido todavía. Pero cuando el león viene para donde usted desde la grada le dice: ¡ey! ¡Aguanta! Todo obra para bien, tranquilo. Aunque tú no lo entiendas, mientras el león te está mordiendo y destruyéndote los huesos. Es fácil desde acá decirlo. Es fácil desde acá. Pero cuando el que el león se va a comer es a ti, el pensamiento cambia. El pensamiento cambia. No es lo mismo que a mí me traen la ropa de Esteban a mis pies, a que mi ropa la ponen a los pies de otro. Pablo. No es lo mismo. Por eso cuando Cristo llamó a Pablo,
Le digo, tranquilo, que todo lo que él hizo sufrir a la iglesia, él también lo va a sufrir en carne propia. Y así fue. Estamos, perdón que le interrumpa, pero hoy mismo, cuando veníamos de camino, yo estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo que, por ejemplo, el pastor que debe está desprotegido. El Señor me guarda, el Señor me protege. ¿Ok? El Señor te guarda, el Señor te protege, pero tú también tienes que protegerte. Ese es responsable. Tienes que protegerte. Yo no decía que otra cosa, porque nosotros salimos y nosotros que pero el Señor está con nosotros, pero tenemos que también protegernos. Eso se llama ser buen mayordomo. Exacto. Yo no me tengo que meter en medio de un tiroteo para probar que Dios está conmigo. Exacto. Eso se llama retar la voluntad de Dios. Eso es ser un irresponsable. Y de hecho estás atentando contra tu propia vida y puedes perder tu salvación. Sencillo. Yo no puedo ir a 150 millas por hora en la carretera de Puerto Rico, que el máximo es 65, y ir como un loco corriendo por ahí, porque yo tengo prisa y tengo que justificarlo. Voy tarde para el trabajo y que se salga la gente del medio. Tengo una motora porque me sale más económico y de repente aprendí a wheelear como cristiano y me paso wheeleando, pierdo el control y me escocoto. Ay, pero Dios está conmigo y todo obra para bien. Ayer creo que fue. Para que el Señor esté con uno, ¿verdad? Usted tiene que estar en su voluntad. En obediencia. En su voluntad. Cuando usted no está en la obediencia, haciendo cosas que no tiene que hacer, está fuera de la voluntad. Totalmente de acuerdo. Entonces, bien consecuencia. Por eso. Estamos de acuerdo. Pero entonces usted tiene que tener bien claro cómo Dios opera. Esto no es free for all. Y sí, hay momentos que Dios no te va a contestar la petición. Dios no te la va a contestar. Y si tú te sientes que Dios te defraudó, tú tienes que perdonar a Dios y perdonarte a ti mismo. No. Y si lo hace, huye, porque ese no es Jesús. Ten cuidado. Es como yo decía, yo he peleado 1000 veces con Dios y nunca he ganado una batalla. El día que gane una, tengo que chequear contra quién peleé. Porque él no pierde. Claro, para bueno y para malo. Ok, ahora me entienden. Dios, usted como ser humano, ha sentido que muchas veces Dios le ha defraudado. Y le tengo la respuesta, es cierto, Dios te defraudó, porque no te dio lo que tú querías. No contestó una petición tuya, por más loable que fuera. Dios no te la contestó. No por eso significa que no te ama. Él te ama. Dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y nadie dará lo que Él ha dado. Estamos claros. Pero hay momentos que Él te va a defraudar. Tú no ofendes a Dios. Oye lo que te voy a decir. Tú no ofendes a Dios si tú le pides perdón. Tú ofendes a Dios si te escondes de Él y te alejas de Él. Porque vas a perder tu salvación. Dios no tiene problema con que tú lo pongas en la silla de los acusados. Él no se ofende por eso. Porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe tu dolor. Él lo comprende. Él lo vivió. Y no te mira con ojo para destruirte. Y su Espíritu Santo te va a ministrar y te va a trabajar. ¿Cuál es el problema? Que como tú no has reconocido eso, no hay nada que trabajar. Para ti todo está bien. Mentiras del diablo, no está bien nada. Tú estás con la emergencia. Tú estás siguiendo a Dios con las muelas de atrás. Alaba. Es santo y es excelso, lo cual lo es. Por eso es que tienes que ir donde Él y por eso es que tienes que hablar con Él. Samuel Sullivan lo dice. Todos los profetas le fallaron a Dios y sintieron que Dios le falló a todos. Elías es el vivo ejemplo. Yo expliqué aquí que la razón por la cual Elías se escondió fue porque Dios no cumplió su expectativa. Elías quería que Dios bajara y destruyera a toda esa gente, él. Dios mismo los matara, no él. Y como sintió que Dios le defraudó, dijo, pues ya que tú fallaste, pues yo no voy a pelear contra esta gente y se fue.
Se fue molesto con Dios. Pero le dijo, mátame. Pero se lo dijo a Dios. No se fue a Baal, no se fue a Lucero, no le dio espacio en su corazón a eso. Descargó su dolor delante de Dios. Eso es lo que yo te pido que hagas. Descarga tu dolor delante de Dios. No te hagas el fuerte, no endurezca tu corazón, porque te va a pasar lo mismo que Israel. Cuando Cristo le dice, Abba Padre, papito, traten a Dios como uno de ustedes. Sáquenlo del cielo porque Él está aquí entre ustedes. Dejen de estar mirando a Dios lejos. En Ezequiel, yo estoy en toda la creación. Deja de pensar que yo estoy en ese pedacito de tierra. Mi gloria está en toda la creación. Y yo quiero, hace tiempo que estoy tratando de trabajar contigo, pero tú me has puesto tan lejos que te has alejado de mí. ¿Cuánta gente por el dolor dentro de la iglesia está alejada de Dios? ¿Cuántos padres, alma, cuerpo y espíritu buscando a Dios le predican un alma se arrepiente en lo más sumergido del fango, del lodo? Se convierten a Cristo. Dios. Basta de mi gracia. Eso a Pablo le costó. Pablo, esa frase, cuando usted va al texto, Pablo lo dice con dolor. Y Dios me contestó, bástate mi gracia. Está en un verbo conjugado que demuestra el sufrimiento de Pablo al reconocer que Dios no le contestó su petición. ¿Y la petición cuál era? Sáname para yo hacer tu voluntad. Sácame de la cárcel para yo hacer tu voluntad. Y Pablo la estaba haciendo, no era que era algo nuevo. Y le pidió eso al Señor y el Señor le dijo que no. Y él no lo entendió. Pasa que el texto te lo dice que Pablo, lógico, Pablo está en la presencia de Dios, el que le quepa duda a eso. Pero ¿por qué Pablo podemos decir que está en la presencia de Dios? Porque fue transparente con Dios. Búsquese uno que no haya sido transparente con Dios que esté en su presencia. Y si Dios no hubiera complacido, ¿Hubiese seguido predicando y transformando el mundo? Sí. Posiblemente no, Pablo lo iba a hacer. Lo que pasa es que Dios no cede sus planes ante nadie. Dios tiene su función y cada cual hace su parte y va a continuar. por eso, entonces, ¿Estamos él tiene que claros? hacer algo que no estaba en los planes. Bueno, decir que el mundo no esté en los planes. Bueno, recuerde que hoy en día usted y yo, Cuando le dice que no, cuando no, sé que yo no puedo concluir eso, varón, ahí donde yo difiero de usted, yo no sé. Lógico, usted y yo sabemos, no, es que usted y yo sabemos el final de la película, ahora, pero yo no sé el final de nuestra película. Yo no lo sé. Porque gracias a Pablo tenemos la estructura que tenemos de la iglesia hoy. Si Dios no hubiese llamado a Pablo, nosotros no tuviéramos lo que tenemos hoy de la iglesia. Hubiésemos seguido confundidos. El Espíritu Santo tuvo que levantar a Pablo para darle estructura a lo que tenemos hoy en día porque los apóstoles se resistieron y seguían haciendo otra cosa. Luego al final hicieron la voluntad de Dios conforme a Pablo les enseñó, como dice Pedro. pero Pablo aprendió a que del Señor venía un no. Los cristianos de hoy, los cristianos de, Nosotros tenemos que aprender pero que hay un no también. los cristianos de hoy aceptan ese no. Entonces, ¿Ah? Cuando Dios dice no. Eso es lo que decimos. Mi hijo, que Dios no sane a mi hijo. O a mis hijas. Que Dios no salve a mis hijas. Oiga la palabra que estoy usando. Que Dios no salve a mis hijas. Porque usted y yo tenemos claro que quien se revela al ser humano es Cristo.
El hombre no sale al encuentro de Cristo. Cristo salió al encuentro del hombre. Estamos claros, ¿verdad? Entonces no ha salido al encuentro de mis hijas. Y yo pues tengo que quedarme callado y no quejarme y aguantar. Eso es lo que me están diciendo. Espérese. Pero como son, ¿verdad? Esto ha provocado que algunos hermanos hablen, pues tengo que respetar la privacidad de los hermanos. Amén. Vamos a, diga, varón. En el ejemplo de que ya estaba manifestando, vemos, por lo menos yo veo la situación de nosotros. Uh-huh. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y como hacemos lo que tenemos que hacer, entonces queremos ver lo que le toca al Señor hacer. Porque ya nosotros cumplimos. Pero es un pensamiento calvinista, compadre. Será de Calvino. Es que realmente... Pero hay una realidad. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Con quién peleamos? Fíjese, yo no, pare. No se trata de echar culpa, se trata de expresar mi dolor. Son cosas diferentes. Es mi dolor porque yo percibo que Dios me ha defraudado. Yo no estoy echando culpa. Pero si yo percibo que Dios me ha defraudado en algo digno, pues yo me siento de esa manera. Y es ahí donde usted y yo estamos discrepando un poco. Pues, ¿sabe? Porque usted me dijo el domingo, pero es fácil culpar a Dios. O no, ¿y a quién voy a culpar? Yo le pregunto a usted, ¿a quién yo voy a culpar? Le digo yo a usted, ¿a quién? Ah, a Lucero. Pero entonces Lucero tiene más poder que Dios. La respuesta es no. Sí, yo claramente, que yo predico en esta iglesia, que para usted aceptar a Cristo en su Salvador, usted tiene que tomar una decisión. Me uso de ejemplo para no exponer a nadie. Yo le digo a mis hijas, tú no eres salva porque yo soy pastor. Estás equivocada. Tú tienes que tomar una decisión de fe. Y yo espero que tarde o temprano tú seas sabia y prudente. Sabias y prudentes y lo hagan. Incluyan a Dios en sus vidas. Y ustedes no han visto un antes y un después de su papá. Ustedes han visto un después. Pero ustedes están viendo la versión que Dios ha producido y lo quiere hacer con ustedes. Abran su mente y su corazón a Cristo. Yo le predico a mis hijas. Yo tengo claro que eso es una decisión de ellas. Y le pido a Dios que guarde su vida con frecuencia. Y Dios, cuando ve que una de ellas está fuera de lugar, Dios me lo muestra. Y yo con amor y cariño hablo con ellas. Yo estoy haciendo mi parte. Pero estoy consciente que ellas tienen que tomar una decisión. Pero hay padres en la iglesia que no toman el texto que dice, sé salvo tú y tu casa será salva. Y no entienden lo que el texto significa. Y yo conozco, varón, y usted también conoce gente de donde usted y yo vinimos, que tenían una familia ejemplar, de repente se separaron, los hijos y todo el mundo se fueron. Barranca abajo. ¿Y a quién esos padres culpan? Culpan a Dios. Porque entonces él no cumplió su palabra. Pero viene un adicto, arrastrado, que la mujer lo botó, se convierte a Cristo, Cristo lo transforma en la iglesia, Cristo lo cambia, le da trabajo, le restablece la familia y le devuelve los hijos. Alaba. El Señor, yo comprendo lo de mi hermanita, pero el Señor te da unas oportunidades y esa persona no aprovecha esas oportunidades que Dios te da, ahí es donde está todo el problema. Porque Dios, vamos, como hace usted, yo me pongo yo,
quien orara por mí, porque yo me quedé huérfano. Mi esposa me dejó, mis hijos, ¿sabes? Todo. Estaba solo en mi vida, solo. No tenía quien orara por mí ni nada. Estaba solo. Y yo comprendí en un momento de mi vida que le agradezco eso a mi ex esposa, ¿verdad? Que ese día pues, me llevó a la iglesia a Trauco, que yo fui embollado hasta la oreja. ¿Y qué pasa? En ese momento el Señor me habló y en ese momento yo comprendí que el Señor me estaba hablando. Así que yo hablé con mi Señor y le dije, Señor, yo tengo muchas cosas. Si tú me las quitas, yo te voy a servir. Hasta último, pero tú me las quieres quitar, pues yo no puedo. En ese momento yo me uní en el Señor y el Señor me dio esa oportunidad porque lo mío era para morirme. La cuestión es esta. El Señor te da un montón de oportunidades, pero si tú no aprovechas esas oportunidades, el error es tuyo, no es de Dios. Estamos claros. El error es tuyo, no es de Pero, Dios. Sí, yo lo comprendo, gracias. A eso me refiero. pero hay un momento en que No, Juan Luis, yo le comprendo, pero mira el caso suyo. Vamos a ver el caso suyo de ejemplo. Usted le dijo a Dios, usted negoció con Dios. Usted en su ignorancia negoció con Dios. Pero Dios le contestó. ¿Cuántos padres han negociado con Dios y Dios no ha contestado? O sea, yo no puedo cuestionar el dolor de una madre, o el dolor de un padre, o el dolor de una familia. Y tampoco puedo cuestionar a Dios. Yo tengo que respetar el dolor de esa madre, yo tengo que respetar el dolor de esa familia y tengo que someterme a la voluntad de Dios. Aunque me duela. Pero si mi corazón yo lo he derramado delante de Dios, yo sé en mi esperanza que algo le hará en algún momento si le place hacerlo. ¿Me sigue? A eso me refiero. sí, pero a lo mejor el Señor lo ha hecho y él no ha. Por entonces, ¿culpa de quién? Tú puedes decir, es culpa del para, pero es que Dios hace cosas sobrenaturales. Pablo salió al encuentro de Pablo. Si Dios no se lo hubiese revelado así a Pablo, Pablo no viene a Cristo. Y yo he conocido gente en la iglesia que se atreven a decirle a Dios, revélateme a mí como se le revelaste a Pablo. Y Dios lo hace. Sí, eso es verdad. Pero entonces, Lo hace. Porque conmigo ¿y por qué no lo hace con mis hijos? lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo con mis hijos? Como el hijo de Mario. No, pero para exponerme a mí, porque la gente no escuchó eso. ¿Por qué no lo hace con mis hijos? ¿Por qué no lo hace con mis hermanas? ¿Me sigue? Por eso yo tengo que perdonar a Dios. Porque yo no dejo de amarlo por eso. Yo lo sigo amando. Él es la razón de mi vida. Y yo sigo aferrado a Él. Y yo espero que en su infinita misericordia alcance a mi familia. Esa es mi esperanza. Porque mi deseo es que mi familia esté conmigo en la eternidad. Amén. Porque yo tengo conciencia de la eternidad. No es que sean felices aquí, es que yo los quiero ver conmigo en la eternidad. Y no solamente a ellos, sino a mis vecinos, mis compañeros de trabajo, cualquier persona que yo pueda tener acceso o que me pueda escuchar. Yo quiero que estén conmigo en la eternidad. Porque aunque yo no lo he experimentado, yo tengo la convicción de que es algo sobrenatural y es para siempre. Amén. Y yo no quiero el sufrimiento eterno para mi familia. Yo quiero el gozo eterno para ellos. Ese es mi anhelo. Y esa es mi esperanza, que algún día, como Dios lo vaya a hacer, que lo importante es que no es que me complazca a mí, porque vamos a la otra realidad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Gracias. O sea, Dios está alineado conmigo. Pero cuando yo entonces voy entendiendo, es que el culpable no es Dios. Porque Él murió en la cruz por todos nosotros. Él nos amó. Como el pastor se pasa diciendo, dejó toda su gloria. Como yo decía el miércoles pasado, que a mí me gustó más el estudio del miércoles que la predicación del domingo. Se degradó por nosotros. Y si ellos no se dan cuenta, contrale, hermano. A mí me duele.
que no vean las cosas que Dios ha hecho para salvarlo. ¿Ve? Ya yo voy entrando en una razón diferente. Yo sé que ella como madre hoy en día puede ver que Dios no es el culpable, que Él tiene que tomar una decisión, pero que cuando Él lo haga, Dios va a derramar su gracia sobre Él. Y esa llamada que ella recibió fue una respuesta de Dios para ella. De Dios para ella. Que tenga paz, que ella lo hizo bien. Ajá. Pero en esta oración de ahora, yo sentí una paz porque Dios, cuidado de Wow. Oye, no me tiran ni un peso aquí. Lo que yo quería decir, Pero tírenme 5 pesos por lo menos. y a mí también, porque eso es lo que yo quería decir. Gracias. en esa llamada, ella no se percató de que Dios le estaba hablando a través de su hijo. Dios le habló a ella. Dios le contestó su petición a ella. Porque nuevamente tenemos que perdonar a Dios. Y el domingo hubo personas que lo entendieron a capacidad, a cabalidad. Para que estoy abriendo este espacio porque sé que hay personas que aún nos ven a través de las cámaras que no hacen clic a esto y el enemigo está capitalizando de ese dolor. Pídale perdón a Dios si Él no ha cumplido sus expectativas. ¿Por qué? Porque usted le sirve a un Dios personal. Usted le sirve a un Dios personal. Y Él sabe tu dolor. Y Él te va a seguir usando. Pero cada cual tiene que tomar su decisión. Pero no dejes de orar, no dejes de gemir, llora lo que tenga que llorar, expresa lo que tenga que expresar, pero hazlo delante de Dios. Pero no te hagas el fuerte ni el valiente, ni que estás en victoria y danzando la danza de victoria y ungiendo las paredes de tu casa para que cuando la persona entre, el Espíritu Santo lo tire contra el piso y lo transforme. No haga eso. Siga caminando mirando el blanco soberano y Dios tendrá cuidado de ti y de los tuyos. Y aunque tú veas lo que pase, cuando sientas que Dios te defrauda, nuevamente va y se lo dice: Señor, ¿qué pasó? Te perdono. Y perdóname si me desvié. Y ya. Y Dios no te va a matar. Estamos, ¿verdad? Como me parece, si queréis más datos, pues nada, no tenéis más que ver la primera parte de este vídeo. Pero ahora vamos a pasar a un momento en el que ya hemos empezado a entrar un poquito en esa primera hora, hemos empezado a desgranarlo, yo he empezado a daros algunas pistas de lo que íbamos a comentar, y es que venimos a hablar de lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Estamos hablando de este Jesús que cree, y seguramente, como decíamos, en sus últimos momentos de vida, sí cree él mismo que es el elegido, que es el Mesías del pueblo judío, que ha profetizado y del que hablan las Escrituras, que viene a traer el reino de Yahvé a la tierra. Jesús muere y, venimos a un momento de incertidumbre, venimos a un momento en el que esos poquitos seguidores de Jesús se dividen, se dispersan y se crean diversas ramas, en concreto 3 ramas principales, que serían la rama de los judeocristianos, que, igual que Jesús, buscan la salvación única del pueblo judío. Entre esos están, por supuesto, los apóstoles, que como Jesús son bastante radicales. De hecho, lo vemos en los evangelios, algunos van armados, algunos, por ejemplo, como Judas Iscariote, su propio nombre
ese nombre Iscariote viene de sica, viene de una espada corta, un puñal que podría llevar, en fin. Tenemos bastantes ejemplos de esos judíos bastante radicales y seguramente algo violentos que, como Jesús, pensaban solo en la salvación del pueblo judío. Después tenemos una rama aparte, que es la rama de los gnósticos. Los gnósticos son aquellos a los que creen que el conocimiento les ha sido revelado por Dios solo a ellos. Y finalmente tenemos una tercera rama, que es la rama vencedora, porque hay una pugna tremenda entre todas estas ramas mesiánicas, y esta última es la de la doctrina paulina, los seguidores de un personaje que, vamos a ver, que es fundamental. Justo después de la muerte de Jesús empieza a desarrollar su importancia, y es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, una figura que va a basar la doctrina posterior del cristianismo. Por eso hablamos de que el cristianismo es paulino, porque si hay alguien a quien podemos empezar a imputar la creación de unas bases de lo que después va a ser cristianismo, ese es Pablo de Tarso, no Jesús, Pablo de Tarso. Y aún así, Pablo no habla de cristianismo. Pablo sigue siendo un judío. Pablo es un judío que nace en Tarso, en Cilicia, lo que hoy es una zona de Turquía. Es un judío educado a la griega, es un judío que tiene unas ideas también similares a las de Jesús, en las que nos habla precisamente de esa venida de Yahvé a la tierra, y es un judío que, por supuesto, no es perseguidor de cristianos, porque en ese momento no existen los cristianos. Efectivamente, sí hay una pugna entre los grupos mesiánicos que hemos visto, y efectivamente hay una pelea bastante grave entre Pablo y Pedro en Antioquía, y esos grupos que empiezan a chocar, los vemos ahí. Y precisamente es por eso que a Pedro lo vemos, a pesar de que se supone que es la base de toda la iglesia, ¿no? Pedro, sobre ti, tú eres mi piedra y sobre ti edificaré esta iglesia. Eso es un relato, es literatura, ¿no? Pero en realidad a Pedro, si os fijáis en los evangelios, siempre nos lo presentan como un personaje que ha dudado, es un personaje agresivo, es un personaje que no vemos una tremenda, ¿no? Vemos esas dudas, vemos pues momentos de una persona que no está del todo convencida, ¿no? Entonces, ese Pedro lo vemos así en los evangelios, puesto que los que han escrito esos evangelios son los de la corriente enemiga de la de Pedro, que era la corriente judío-cristiana. Entonces, este Pablo de Tarso, que como decíamos es un judío educado a la griega, no es un perseguidor, y no conoció a Jesús de Nazaret, a pesar de que los evangelios nos digan lo contrario, no conoció en persona a Jesús de Nazaret, pero descubrió estas enseñanzas de Jesús y pensó que aquello era lo que había que hacer. Hay una diferencia, y es que Pablo seguramente se da cuenta que hay algo que está evitando que llegue el reino de Dios en la tierra. Hay un elemento que se ha pasado por alto, y es que Yahvé le hace 3 promesas a Abraham. En la tierra prometida, descendencia a toda la estirpe y gobernar sobre diversos pueblos. Esta es la única de las 3 promesas que no se ha cumplido. Israel no gobierna sobre diversos pueblos. Y por eso a Pablo se le ocurre, para que llegue el momento del fin, llegue el momento del reino de Dios en la tierra, se deben convertir al judaísmo mesiánico, ¿vale? A este judaísmo que cree que el Mesías ha llegado y que ese Mesías era Jesús. Se tienen que convertir a algunos paganos, a algunas personas externas a la fe judía. Y por eso es precisamente que se va a desarrollar toda una narración literaria, toda una nueva doctrina, que todavía no se ha fijado, por supuesto, porque hay elementos de los que claramente Pablo no tiene ni idea. Pablo no tiene ni idea de la Trinidad. Ese concepto es posterior, por ejemplo. Pero sí... Eso es cierto. Pablo no tenía clara la Trinidad.
La iglesia no tenía clara la Trinidad. Para ellos era natural la manifestación del Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Para ellos todo era uno. Dentro de su paradigma judío no existía una división de dioses porque el Shemaj de Israel, ¿qué dice? ¿Ah? Jehová Dios uno es. El Elohim uno es. Así que para Pablo, eso de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad, no, para eso no existe. De hecho, la teología de la Trinidad se desarrolla luego en Constantinopla, en uno de los concilios llevados a cabo por la Iglesia Católica. Pero siempre, no es, ¿verdad? Recuerden, no es teólogo, es historiador y él ve la historia a la luz de Roma. No es que ellos no creían en la manifestación del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, sino que para ellos todo era parte de lo mismo. No había una división. De hecho, Samuel Sullivan dice que a veces que nosotros cometemos unas herejías terribles porque hacemos unos cultos para el Espíritu Santo, un culto para el Hijo y un culto para el Padre. Y es un disparate, porque no hay división. Entonces, la teología de la Trinidad, separándolo, eso es luego que la iglesia lo hace. Así que cuando Pablo predica, Pablo ve al Espíritu Santo, que es Cristo, moviéndose entre nosotros. De hecho, cuando usted va a las iglesias de Apocalipsis, nuevamente, por eso le dije a ustedes que era importante esto, porque venimos de Apocalipsis, acuérdense. ¿Quién es el que se mueve entre la iglesia? Jesús mismo. Amén. Pero el Espíritu Santo es el que está trabajando con la iglesia, porque él mismo dice, es tiempo que yo me vaya para que el Consolador, el Paracleto se manifieste. ¿Quién es el Paracleto? El Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis nos dice que el que se mueve entre la iglesia es Jesús. Entonces, ¿por qué usted lo separa? ¿Quién creó todas las cosas? Decimos que el Padre. Jesús dice que él las creó. Y que las creó para él. Dice el texto. La Trinidad sigue siendo un misterio. Y yo no me rompo en defenderlo. Yo lo estoy como el texto lo da. Yo creo en el Padre y el Espíritu Santo totalmente claro. Y son uno. Porque el mismo Cristo dijo, Maestro, muéstranos al Padre. Llevo tiempo caminando con ustedes y no me conocen. Porque están viendo un hombre, lógico. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, yo les amo, ¿sabes? Porque para usted soportar esto a esta hora. Ya esa figura mística, esa construcción mística de Jesucristo, ese Jesús y Christos, ya eso sí se fija, eso sí es una construcción paulina. Y esto lo hace Pablo de Tarso precisamente para incitar. De hecho, el primero que presenta a Cristo como el Mesías es Cristo, es Pablo, perdón. Y luego Apocalipsis lo cierra, que Cristo dice, yo soy el ungido que tú esperabas. Y yo voy a reinar y voy a juzgar a todas las naciones. O sea, la visión que yo le expliqué en su momento, la visión que tú tienes de un ungido que va a juzgar a las naciones es real. Lo que pasa es que tú lo estabas esperando terrenal. No viene de la tierra, no nace de Jerusalén hacia el mundo, viene del cielo a Jerusalén al mundo. Así que yo desde el cielo voy a juzgar a Israel y al mundo. Se van todos. Pero sigue enviando chavos para Israel. Y váyase por Israel para si Cristo viene que lo encuentre allí. Unos gentiles, algunos paganos, se conviertan. Entonces, esta narración que hace usted me dio la llave del carro, démela. Sus cartas, que las tenemos a partir del año 57, 58 después de Cristo, de Pablo, tenemos identificadas 7 cartas y están escritas a partir de esos 57, 58 después de Cristo. Estamos hablando ya de, fijaos, si Cristo ha muerto en el 30, estamos hablando del año 60, estamos hablando de 20 años después de la muerte de Jesús. Entonces, las enseñanzas son las que precisamente se
que entran después en los evangelios. Evangelios tenemos precisamente la construcción basada en Pablo, la construcción paulina. Entonces, vamos a ver qué se mezcla, ¿no? Porque aquí hemos visto que hay conceptos que se mezclan de la vida de Jesús y hay conceptos del Cristo de la fe. Y por ejemplo, y al principio del directo os decía que os iba a hablar precisamente de este tema, y es que Jesús histórico seguramente nació en Nazaret, y por eso es Jesús de Nazaret. Pero los evangelios hablan de que Jesús nace en Belén. ¿Por qué? ¿Qué falsear un dato tan sencillo como que Jesús nace en Nazaret? Precisamente por un elemento que vamos a ver repetido en todo el mundo antiguo y que no es exclusivo del judaísmo ni del cristianismo. Es el concepto de los orígenes gloriosos, de los orígenes míticos, en este caso de los orígenes proféticos. La tradición dice que el Mesías judío va a nacer de la estirpe del rey David. Y la estirpe del rey David es de Belén. Y por eso es necesario que Jesús nazca en Belén, en la narración, porque eso legitima su historia, eso legitima la literatura que están generando. Es exactamente lo mismo que vemos que hace Augusto con la propaganda política, lo hemos hablado en otros vídeos, y es lo mismo que aparece en la Eneida. Estamos viendo cómo Augusto, y antes por supuesto Julio César, están legitimando su posición a través de unos orígenes legendarios que nos retrotraen a Rómulo y Remo, nos retrotraen al dios Marte y nos retrotraen a Eneas, por supuesto, a la diosa Venus. Creo que es bastante claro este concepto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ese pequeño detalle de por qué falsear que Jesús nace en Nazaret y no en Belén. Porque la necesidad de la fe es precisamente esa. Para que se cumpla la profecía, digamos, para que se cumplan los elementos mesiánicos, Jesús. Bien, hay que aclarar algo. En ningún momento el texto dice que Jesús nace en Nazaret. Jesús nace en Belén, dice el texto, y se explica el por qué va a Belén. José no está pendiente a esa narrativa. El Evangelio se escribe, yo lo he explicado, por unas razones en particulares. No se escribió con la intención de defender a Jesús. Hay una necesidad de las comunidades de fe. Se escribió a las comunidades de fe. La parte de parcial, ¿qué ganaba la iglesia con eso? Nada, porque era un grupo selecto, pequeño, que estaba aprendiendo. Aquí no hay nada titular, aquí no hay recompensa. Jesús crece en Nazaret. Que son cosas diferentes. Regularmente a la persona se le llama del lugar donde nace, se le llama de Belén. Pero ¿por qué Cristo no se le llama de Belén? Porque toda su vida estuvo en Nazaret. Y el texto pasa por alto que José está con una mujer que estuvo embarazada, que pare, y es un hijo que podemos decir que lo tuvo en adulterio, porque ellos no estaban casados legalmente. Así que esos primeros años de Jesús, José y María tuvieron que esconderlo. Y se alejaron de su familia. Y terminaron en Nazaret, en Galilea. José no era de Galilea. ¿Por qué entonces fueron para Galilea? Usted tiene que tomar el texto como el texto se relata. La vergüenza. Wow, me quedó muy buena. Y usted el miércoles pasado. Ese carnicero lo aceitó usted aceitadito. Lo puso nuevo. Así es que lógico, él está mirando el texto a la luz del marco histórico y dentro de la parte histórica de él está relacionando, y es cierto, regularmente la narrativa de los, y esto es importante, la alta crítica le da la razón a él. Porque la alta crítica dice
que la razón por la cual colocan a Jesús en Belén y lo de la supuesta masacre es para que Jesús se compara con Moisés. Porque cuando Moisés nació, ocurrió una masacre. Entonces de esa masacre salió el héroe de Israel. Entonces Mateo, que es el que narra eso, Mateo está poniendo la genealogía de quién. ¿De Adán o desde Abraham? La coloca desde Abraham. Así que, ¿qué está diciendo Mateo? El Salvador israelita está aquí. Pero Mateo le está escribiendo a los propios judíos. Mateo lo está escribiendo para el mundo. A los judíos cristianos, que él dijo es cierto, yo lo he explicado aquí, que los primeros cristianos eran plenamente judíos. Y el texto no te lo oculta. En el libro de los Hechos, las personas que se están convirtiendo, ¿qué se les está enseñando? El judaísmo. ¿Por qué Pablo tiene que ir a Jerusalén? Luego de estar escondido más de 15 años, predicando el Evangelio. Porque lo que Pablo está predicando es contrario a lo que ellos están enseñando. Los apóstoles. Pablo, ¿pero qué tú estás predicando? Si el maestro nos dio la palabra a nosotros y tú vas a predicar algo diferente a lo que nosotros estamos predicando. Pablo dice, no, ustedes están mal, ustedes no entienden lo que Cristo les enseñó. Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es maestro de la ley. Los apóstoles no eran maestros de la ley. Gracias. No. Y le pido perdón por lo que voy a decir. Espero que nadie se ofenda. Ahí usted se da cuenta que esa cualidad mágica que le hemos puesto al Espíritu Santo de capacitar de manera sobrenatural a la persona, como que no aplicó con los apóstoles. Y si usted se atreve a decirme a mí que los apóstoles no estaban llenos del Espíritu Santo, usted tiene problemas. Le hace hecho, creo que el 15 al 17, cuando Pablo vaya. Si ustedes están predicando lo que no es, yo no, pero ustedes. Ustedes están llevando a confusión al pueblo, ustedes. Y luego Pablo se lo dice, y tuve que llamar a Cefas y llamarle la atención, porque quería coger a los cristianos. Bueno, está el debate de Pablo con Timoteo, que querían circuncidar a Timoteo, la ley, y Pablo al final dice, si tú quieres algo, pero realmente dejen de estar pensando en los rudimentos antiguos. Circunciden su corazón, como dijo el maestro. Dejen de estar así, porque sí, el pacto es chévere, pero... Y por eso es que Pablo explica en Romanos, ven acá, ¿y por qué ley se salvó a Abraham? Dígame. ¿Qué ley salvó a Abraham? ¿O fue por la fe? Entonces nosotros somos salvos ¿por qué? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, que murió y resucitó. ¿Ven? Quien está dando esa formación es Pablo. Los apóstoles siguen. Entonces, ¿y por qué el Espíritu Santo no se lo reveló? Se lo reveló, pero no lo vieron. Necesitaron a Pablo, un ducho en la ley. Alguien que toda su vida la había dedicado a estudiar la ley. Y los educó. Y los dirigió. Y por eso Pedro tiene que reconocer la sabiduría de Pablo. Pero claramente lo he dicho. Pablo no está haciendo un nuevo evangelio. Pablo no está escribiendo para dejar un legado para una nueva fe. Pablo está dándole formación a la iglesia. Y sus cartas hoy reconocemos que son inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es parte del cierre que tengo. Pero suena así. ¿Ah? Suena así. ¿Cómo así? De acuerdo. De acuerdo. Excelente. Excelente, María. Eso es correcto. Pero es así. Él introdujo algo nuevo. Que los apóstoles lo habían perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo he explicado. Los apóstoles estaban esperando que el Mesías
viniera con su ejército a juzgar a la tierra. Cristo viene resucitado a pasarle justicia a toda la humanidad y a liberar a Israel. Que era ya. Y Pablo dice, no, estás equivocado. Lógico, Pablo todavía está ahí. Pablo no está totalmente. Pero la experiencia de Pablo, tesalonicense, tranquilo. Porque Pablo lo que está mirando es la vida eterna. Date cuenta que Pablo habla de la vida eterna. Pero Juan nos dice, no solamente la vida eterna, es que él viene a juzgar a los seres humanos. Entonces habla de un juicio eterno y futuro escatológico. Haber nacido en Belén, porque de ahí es la estirpe. Bien, Yo creo que no se escuchó por la pues también ese concepto del Jesús que sí que piensa que a lo mejor es el Mesías en el último momento de su vida. Nadie escuchó nada. Escucharon los de lejos por ahí. Como es enviado para salvar. Que nadie puso nada ahí. Pero no como el Hijo de Dios físico, porque, por ejemplo, esto es interesante, en ese momento existen diferentes posturas. No están de acuerdo, porque, como decía, no se ha fijado la doctrina y precisamente esa doctrina se fijará posteriormente y ya nos dirá que Jesús es Hijo de Dios y, bueno, pues eso queda reflejado en los evangelios, ¿no? Pero en este momento paulino hay algunos que piensan que Jesús es Hijo de Dios desde el nacimiento. Este es uno. Hay que piensan que Jesús es Hijo de Dios desde el bautismo. Y hay otro. Los testigos de Jehová concluyen que es en el bautismo de Juan, cuando baja el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo posesionó a Jesús. Y ese es el pensamiento de Pablo de Simosata, que es la teología del adopcionismo, que es lo que le está citando. Y la iglesia tuvo que lidiar con todo eso. Y por eso la iglesia siempre defendió la encarnación de Jesús desde su nacimiento. ¿Por qué Cristo empezó a los 30 años? Esa era su mayoría de edad. Al él ser mayor de edad, él es responsable por sus actos. María y sus hermanos no tienen nada que ver con lo que Jesús haga. Él asume total responsabilidad por sus actos. No su madre tiene cuenta con él. Su trabajo es cuidar a su mamá, pero él tiene un mensaje que tiene que llevar a cabo y lo hace. Por eso Cristo fue solo a la cruz. Pero eso es una parte que él no la va a explicar, porque para eso está lo que son teólogos. Yo no estoy ahí. Yo soy un arrastrólogo. Jesús, que piensan que Jesús, pues me paso mendigando y no me tiran nada. Y por eso tenemos tantas peleas también posteriormente entre los propios cristianos, ya digamos en tiempos posteriores, ¿no? Eso vemos una tradición que todavía pues se mezcla bastante y que no está realmente fijada, ¿no? Y de ahí un poco también la necesidad que tienen posteriormente de fijar esos textos por escrito. Entramos en un momento en el que comienza a fijarse esa nueva doctrina, comienza a fijarse esa literatura de los evangelios. Para que os hagáis una idea, a comienzos del siglo II estamos hablando de... Recuerde, repito, es un historiador romano. Va a ver la historia judía a la luz de la estructura romana. Los escritos romanos se escriben con ese tipo de estructura. De hecho, ninguno de los escritos romanos, como la Ilíada, ni nada de eso, se escribieron en su momento. De hecho, son mitologías. Así que él está tratando de presentar que la historia del cristianismo, aunque a diferencia de hecho, muchos de los escritos grecorromanos son reales. Por ejemplo, Troya. Lo de Troya fue real. Aquiles existió. Eso fue real. Hay evidencia histórica que demuestra
que Aquiles existió y Troya existió. Y Troya fue destruida 3 veces. Y el caballo de Troya existió. Todo eso fue real. Pero cuando usted va a la Ilíada, te lo presenta con unos elementos adicionales, fantásticos, con la intervención de los dioses. Así que Aquiles era un hombre guerrero, fuerte, valiente, porque era hijo de los dioses. Héctor era hijo de los dioses, que era fuerte y valiente. Pues entonces, él está tratando de presentar ese tipo de imagen. Pero la parte teológica, que es lo que yo quiero dejar como cierre, que va a ser el otro miércoles, vamos a ver cómo todo eso lo destruimos o lo fortalecemos. Lo que él está diciendo es cierto. Como dice don Víctor. Recuerde, yo estoy poniendo este video para que usted se dé cuenta que Cristo existió, que se encarnó, el humano. Ya luego entonces vamos a ver con qué partes la iglesia se relaciona. Hemos pasado a unos 8.000 cristianos, más o menos, en el imperio. Pasábamos de unos 100, 120 en el momento de la muerte de Jesús y aquí ya estamos viendo que, bueno, pues han crecido bastante y seguramente lo seguiremos viendo crecer a lo largo de los años. Eso, por supuesto, veremos que al llegar al siglo IV, los cristianos ya son 40 millones. Fijaos en el salto tan impresionante que han dado los cristianos en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un momento en los evangelios. Son escritos que están realizados fuera del territorio palestino. Parece, y de hecho se ve, que los autores de esos evangelios no son locales de allí, no conocen la zona, son ajenos a esa zona. Y esto es interesante porque seguro que muchos no lo sabéis. Los nombres de los evangelistas no los conocemos, no sabemos quién escribió los evangelios. Esos nombres están fijados en el siglo II después de Cristo. Es una tradición que se fija a posteriori. Son nombres inventados. Seguramente el único que sí parece ser real, aunque no sepamos quién es Lucas, porque sí tiene el texto firmado, digamos. Pero ni Mateo, ni Marcos, ni Juan son personajes reales. Son personajes que se crean en la tradición cristiana para dotar de unos nombres con potencia a esos evangelios. De hecho, los evangelios seguramente no están escritos por una sola persona, están escritos por grupos de personas, comunidades cristianas. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se puede ver perfectamente que al menos hay 3 manos escribiendo ese evangelio. Y además, que hay una evolución en los evangelios. Como os decía hace un rato, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos. Marcos está escrito hacia el año 70, más o menos después de Cristo. Fijaos, el evangelio más antiguo de todos los que tiene el cristianismo está escrito en el año 70, cuando Jesús murió entre el 28 y 30 después de Cristo. Estamos hablando de muchos años después ya, ¿no? Entonces esto es una tradición que se ha generado a posteriori y se ha ido... Pregunta. Sí, es cierto. Es cierto. Cuando Cristo muere o resucita, se va para el cielo, la iglesia se pone a predicar, pero que están esperando que Cristo vuelva. Están esperando que Cristo venga. Entonces, los evangelios se empiezan a escribir por una necesidad que tiene la iglesia local. Repito, esa parte no la escribe un teólogo. ¿Cuál es la necesidad de las iglesias? Los testigos visuales se están muriendo y no hay escrito. No hay nada escrito. El primer evangelio es el de Marcos, pero en la primera carta que se escribe, que la consideramos espiritual, fueron los escritos de Pablo. Los escritos de Pablo fueron primero que los evangelios. Porque ¿cómo se predicaba el evangelio? Era la tradición oral. Era reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de lo que Cristo les enseñó, su vida, lo que Cristo predicó. Porque para ello, Cristo vino a poner la ley en práctica, claramente Él lo dijo. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Pero los apóstoles no entendieron eso. Así es que cuando los apóstoles empiezan a morir, los pocos que quedan se ponen a escribir y tienen anuenses, que son secretarios de la iglesia, que son los que le escriben y redactan. Y ahí es que surge ese legado, que de hecho el canon de la iglesia no se termina
hasta el 8. Eso cuando yo hablo de la formación de la Biblia, yo hablo del canon de la iglesia y cómo esos textos se fueron recuperando poco a poco, porque hubo un punto que se perdieron. Entonces, ¿cómo se reconocían lo que era espiritual y cuáles no? Pues fue una batalla que la iglesia tuvo que llevar a cabo. Así que lo que él está diciendo es teológicamente correcto. Por eso yo digo que la Biblia, no, pero esa es la historia. No podemos decir que Dios dio todos los libros de un cantazo y se acabó, porque luego de que se dan los evangelios, que la iglesia los guarda con celo, a la misma vez se fueron esparciendo otros escritos que no eran bíblicos. Entonces la iglesia se aferró a los testigos visuales, a los que vieron. Por eso Apocalipsis se escribe en el 95 después de Cristo. ¿Me siguen? O sea, es que yo sé que no nos han enseñado eso. Y le damos cualidades espirituales al texto, que las tiene. Las tiene. Y eso lo vamos a hablar el otro miércoles. Pero hay unos elementos históricos que no podemos negar. Por eso nosotros podemos decir qué texto es original y cuál no. Y a la misma vez qué enseñanza es en contra de la palabra y cuál no. Lo que pasa es que hoy en día, cuanto quincallero está por ahí, le damos autoridad a lo que está diciendo, cuando realmente quizá lo que está diciendo es un disparate. Porque hemos perdido el celo para defender el evangelio. Yo lo aplico al revés. ¿Duda? Pudieron haber usado el nombre de Mateo para darle peso al texto, pero se escribió dentro de la iglesia. Que puede ser. Sí, los discípulos de los apóstoles. O alguno de hecho, ahí es que surge el evangelio Q. Yo he hablado de lo que es la fuente Q. He hablado de lo que es la fuente Q. Dios mío, Juan Luis. La fuente Q se estima, es una teoría teológica que dice que se escribieron todos los dichos de Jesús, se redactaron en un escrito y que fue reservado para la iglesia. Cuando los evangelios se empiezan a escribir, se toman de ahí para entonces poderlos redactar, porque hubo personas que ya no estaban presentes, pero estaba el escrito. Entonces, por eso es que el escrito de Lucas, mire lo que dice Lucas: oh Teófilo, me he sentado a escribir y a redactar lo que otros han tratado de hacer y no han sido precisos. ¿Qué te está diciendo ahí? Que no eran. Entonces Lucas tuvo que hacer que una investigación. Entonces, por eso usted tiene que entender el por qué. A eso es que se refiere. Y la fuente Q, no se ha encontrado la fuente Q, pero se dice que por eso se le llaman los evangelios sinópticos, porque tienen similitud. Ya el evangelio de Juan se separa totalmente de esos escritos. Entonces ahí entra la alta crítica y la baja crítica, cómo se analiza el texto. O sea, mi hermano, aquí hay un montón de material, que aquí es, por eso estudiar la Biblia a mí me fascina. Yo no estudio la Biblia por título, yo la estudio porque me fascina. Y usted aprende para que nadie lo engañe. Noemí, que mucho usted ha aprendido aquí, ¿eh? Amén. ¿Por qué sabemos que el Evangelio de Marcos está escrito en el año 70? Porque en el Evangelio de Marcos ya aparece la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén por parte de las tropas de Tito, tropas romanas. Y esto es algo que solo podía hacerse a posteriori. Es una profecía ad hoc, ¿no? Está creada específicamente para un hecho que ya ha ocurrido y por tanto la creación de este Evangelio como mínimo. Por eso él elimina el elemento profético. Él trata de decir que Cristo nunca profetizó que eso iba a ocurrir, pero ya que ocurrió, pues vamos a incluirlo. Y realmente no.
70. Después tenemos los evangelios de Lucas y Mateo. Mateo y Lucas están escritos más o menos entre los años 80 y 90 después de Cristo, y con Lucas debemos incluir, por supuesto, los Hechos de los Apóstoles, que se separa por una cuestión de volúmenes, pero es una obra conjunta de Lucas. Y estos evangelios están escritos... Es una vez yo lo había dicho aquí, ¿se acuerda, Elizabeth? Que Lucas era lo mismo que el libro de los Hechos. Y cuando usted mira la Biblia del oso, aparece todo junto. Dice acto 1, acto 2. Luego es que lo separan. Porque Lucas te está explicando la obra de Jesús y luego la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Lucas no lo separó, para él todo iba junto. De dos... Eso su Biblia no se lo dice. Marcos, porque se ve claramente que tanto La toda no le dice como eso. Lucas han leído el Evangelio de Marcos y lo tienen como referencia, pero luego hay una serie de dichos de Jesús, frases que dijo Jesús, que están en común entre Lucas y Mateo, pero no aparecen en el Evangelio de Marcos. Esto es muy interesante, porque eso quiere decir que tanto Mateo como Lucas tuvieron otra fuente adicional. Esa fuente no ha llegado hasta nosotros. Y esa fuente de dichos de Jesús, que se puede reconstruir más o menos de forma fragmentaria, es lo que los investigadores han dado en llamar la fuente Q. Si alguna vez oís hablar de esa fuente Q, no es más que un texto que es una hipótesis filológica que se piensa que fue pues ese texto que, en el que... La mayoría de los teólogos están de acuerdo, ¿sabes? Ningún teólogo cuestiona la existencia de la fuente Q. Pasa que no se ha podido corroborar, porque en los escritos no ha aparecido. Tanto Digo, como Lucas, cuando hablo de los escritos, hablo de los yacimientos del Mar Muerto. Por eso la importancia de los descubrimientos del Mar Muerto. Porque cuando se hace, por eso él dice a ciencia cierta, el año 70, nosotros podemos decir, técnicamente hablando, que tenemos textos del año 40 y del año 50. Porque tenemos segunda copia en el 70 y en el 80. Si es una segunda copia, significa que hay una copia más cerca, a una fecha más cercana. Pero es falso que Jesús murió y rápido escribió. Eso es falso. Eso no lo crea. La iglesia empezó a escribir los evangelios 15 a 20 años después. Pero Pablo, a través de su carta paulina, y la primera carta que Pablo escribió fue Primera de Tesalonicenses. Alaba. Eso sí. Y yo he dicho claramente que las cartas de Corintios fueron 4. Solamente tenemos 2. Pero hay 2 que no aparecen. Yo me preguntaba eso. Yo leí los 4 evangelios. Los 4 relatan una historia de diferentes maneras. Gracias. Yo Exacto. decía, ¿cómo es posible que aquí dice que el centurión vino de Jesús y le dijo, ve, y dice que el centurión se presentó a Jesús? Entonces el otro evangelio dice que el centurión envió a un mensajero, y en el otro evangelio dice que no, que fue un mensajero y mandó a otro, como otro anciano y un mensajero, y él llegó, y entonces Jesús le dijo, y entonces fue la palabra. Y dije, ¿qué quedamos? Y entonces los 4 están dándome una historia, es verdad que el ciego fue sano, pero ¿con quién vio de cara a cara a Jesús? ¿Fue el centurión, fue el mensajero o fue el anciano? 4 evangelios me dicen la misma historia. Porque son testigos totalmente diferentes que están redactando. Excelente análisis. Eso es hermenéutica. De Jesús. No le voy a dar la respuesta, Siguiente, porque eso el otro tenemos miércoles. el ¿Bien? Evangelio de Juan, más o menos entre el año 90, año 100 después de Cristo. Sí. Y de hecho del Evangelio de Juan tenemos una copia, la más antigua que se conserva de un Evangelio, que es un fragmento de papiro que se encontró en Egipto, que es del año 125 después de Cristo. Este Evangelio
Es por tanto un poco anterior, entre el 90 y el 100, ahí es donde cerramos, digamos, en el año 125, cerramos la composición de los evangelios, porque ya tenemos una copia del Evangelio de Juan, y es un evangelio totalmente diferente a los otros tres. Los otros tres, Copia Marcos, del Evangelio de Juan. Evangelios sinópticos, porque Copia tienen una de la narración copia. similar, porque están basados los unos en los otros. No tenemos originales. Quien le diga a usted que existen los originales, le está mintiendo. No tenemos los originales. No tenemos tampoco un libro completo. Tenemos retazos, fragmentos. Pero cuando esos fragmentos se unen, no contradicen el texto. El texto se ha mantenido puro, como lo dieron los primeros testigos visuales. Y usted tiene a alguien ahí que no está haciendo un análisis frío, diciéndote, tenemos una copia del Evangelio de Juan, que es un fragmento, no es completo. El único libro que está completo, es el libro de Isaías. El único rollo que está completo es el rollo de Isaías. Y no lo tiene usted, lo tienen los judíos. En el Museo del Joyo. Y mide como unos 80 pies y lo tienen alrededor, una copia. El original lo tienen en vacío y es una copia exacta de lo que usted tiene en su libro. Y la copia es del año 7 antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, siglo 8. Mejor guardado que la Mona Lisa. Y los israelitas lo tienen con 40 cohetes, porque eso allí es intocable, para que usted lo sepa. Y estos pollos lo guardaron por miedo a que lo cogieran, que lo destruyeran. Claro, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Cada comunidad de fe, excelente pregunta, Juan Luis, porque cada comunidad de fe se reunía escondida y esas palabras del hermano Pablo las atesoraban. Y por eso muchos se destruyeron, porque las comunidades se fueron moviendo. Se seguía compartiendo el evangelio, pero no tenían el texto. Usted que anda con su Biblia, usted más que bendecido. Aquellos primeros cristianos hubiesen dado un brazo por tener lo que usted tiene en sus manos y usted no lee. Ni estudian en su iglesia. Pero vamos a danzar, que el Espíritu Santo nos va a llenar de sabiduría y vamos a terminar siendo unos monigotes. Sin embargo, Juan es un evangelio totalmente diferente. Dios mío, luego, perdón. por supuesto, tenemos los evangelios apócrifos, que como mínimo son del año 150 después de Cristo. Los hay del siglo VII, del siglo XI, los hay incluso del siglo XX. Eso, un evangelio apócrifo. Le voy a dar para adelante porque eso ya yo lo explicaba aquí en la iglesia. Permitida, ajena, por supuesto, a la religión tradicional romana, pero permitida. Y fijaos, qué interesante, os lo voy a leer directamente de Fake News de la antigua Roma, porque tengo el texto, por supuesto ya sabéis que si lo queréis leer en el libro os vais a encontrar. Con toda sinceridad, ese libro sería bueno que usted lo consiga, voy a ver si lo consigo. Fake News, porque él toma el contexto romano. Tú lees el romano, te ayuda a entender el judaico en el tiempo de Jesús. De hecho, la mayoría de los libros que yo tengo en mi casa me hablan del contexto de Roma, no me hablan de Israel, porque Roma era un estado vasallo de Israel, era un estado vasallo de Roma. Si usted no habla de Roma, no va a entender lo que está pasando en Israel. Usted no va a entender el mensaje de Jesús. Y lógico, como yo decía ahorita, es bien fácil decirle a un romano desde hoy, desde el 2025, chico, no sea tan terco, perdona a los romanos. Porque no es a ti que te están matando ni violando a tu hija. No es a ti que te están matando como un perro y te dejan ahí, que los buitres te coman. No es a ti, es a ellos. Y Cristo le está diciendo a ellos, si un romano que te violó a tu hija te dice que le lleve la carga 1000 pasos, llévasela 3000. Que lo perdone Dios. Y lo que quieren es que Dios haga justicia y que los mate. Y eso es lo que los israelitas le estaban pidiendo a Cristo. Por eso Cristo, Jesús, no cumplió con esos criterios, porque era muy dado de perdonar. ¿Perdonar a quién? A esto. ¿En qué parte Moisés nos mandó a perdonar a esta gente?
Si ni David perdonó. Cuando David murió, ¿qué fue lo que dijo? Señor, recíbeme en tu reino. ¿Qué fue lo que le dijo a Salomón? ¿No se acuerda? Salomón, vete a la familia de aquel que me dijo perro cuando Absalón atentó contra mí. Ahora se acordó. Y yo quiero que tú mates su casa completa y que no deje descendencia. En el lecho de muerte, David pidiendo que lo vengan, aquel que se burló de él y que le dijo perro cuando le estaba huyendo de Absalón. ¿Y qué tuvo que hacer Salomón? Obedecer la palabra de su padre. ¿Eso es conforme al corazón de Dios? No. Pone el texto original en latín, pues debajo vais a tener la traducción en castellano. Y voy a leer este pequeño fragmento del edicto. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Eso le quedó brutal, Marilyn. Nos dice así, para que veáis realmente cuál es el problema que los romanos tienen con los cristianos. Entre las restantes disposiciones que hemos tomado, mirando por el bien y el interés del Estado, nos hemos procurado, con el intento de amoldar todo a las leyes tradicionales y a las normas de los romanos, que también los cristianos, que habían abandonado la religión de sus padres, retornasen a los buenos propósitos. Fijaos lo que querían los romanos, fijaos lo que nos están diciendo que lo que quieren es que los cristianos sean parte de esta comunidad. Atención, emitir nosotros la disposición de que volviesen a las creencias de los antiguos, muchos accedieron por amenazas, muchos por algunas torturas. Efectivamente, tenemos, en algunos casos, lógicamente, efectivamente, sí tenemos tortura, tenemos ejecución. Como muchos han perseverado en su propósito y hemos constatado que ni prestan a los dioses ni la veneración que es de... Que yo le enseño a usted en Apocalipsis que la iglesia era perseguida ¿por qué? ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses paganos del Imperio Romano y se negaban a hacerle culto al César. Entonces usted tiene un escrito romano, explicando la situación de los cristianos. ¿Qué te quiere decir eso? Que ya Roma reconocía la existencia de ese grupo llamado los cristianos, los partidarios de Jesús, los partidarios del camino. Entonces, esto de que el cristianismo es una imaginación y que no existió, con un libro que no tiene nada que ver con la fe judaica, te está diciendo que ya existían. Ni pueden honrar tampoco. Porque hay personas que dicen, no, eso es invento que Nerón. No. El cristianismo murió por sus creencias. Desde el principio se construyó sobre la sangre de los mártires. Por eso la fe cristiana tiene la fuerza que tiene. No se da en un vacío ni en una mentira. No es un concepto pragmático. No. Cristianos, porque no se les está permitiendo en este sentido, en virtud de nuestra benevolísima clemencia y de nuestra habitual costumbre de conceder a todos el perdón, fijaos lo que está diciendo aquí el emperador Galerio, creído oportuno extenderles también a ellos nuestra muy manifiesta indulgencia, de modo que puedan nuevamente ser cristianos y puedan reconstruir sus lugares de culto, con la condición de que no hagan nada contrario al orden establecido. Pues, en correspondencia a nuestra indulgencia, ojo a este momento, que es el fundamental. Esta es la solución perfecta para permitir la religión cristiana, porque los romanos lo único que querían era que se integraran dentro de la comunidad y que sacrificaran a los dioses por el emperador, por Roma, por el imperio, por el bienestar, porque los romanos ya sabéis que eran muy supersticiosos y pensaban que si toda la comunidad no hacía esos sacrificios, Roma podía caerse en cualquier momento. Y fijaos cuál es la solución. Atención. Ellos deberán orar a su Dios nuestra salud, por la del Estado y por la suya propia.
a fin de que el Estado permanezca incólume en todo su territorio y ellos puedan vivir seguros en sus hogares. Fijaos cómo resolvemos de un plumazo las persecuciones y el odio de los romanos. Quitaos de la mente esa imagen de los cristianos comidos por los leones en el Coliseo, es totalmente falsa. Los romanos lo único que querían era que los cristianos también contribuyeran en la sociedad a que se mantuviera la salud del emperador, del Estado, de Roma, del imperio. Y la solución que encuentra Galerio es: mirad, no os entiendo, cristianos, no sé por qué no queréis venir con todos los demás, pero no pasa nada. Vamos a permitiros vuestra religión sin ningún problema, y que por favor a vuestro Dios cristiano le pidáis lo mismo que le pediríais a los dioses tradicionales a los que no queréis rezar. Ya está, es así de simple. Y es tremendamente interesante porque rompe moldes, rompe barreras. Eso es lo que él explica, pero la historia dice otra cosa. Los cristianos sí fueron perseguidos y hay suficiente base histórica que lo demuestra. Porque por los valores cristianos, lo que él dice, razonando, puede ocurrir. Ahora, yo he explicado aquí que muchos cristianos accedieron a ese tipo de cosas. Y en Apocalipsis los vemos. La marca de la bestia. A eso es que se refiere. Para evitar la persecución y estar cómodo. Se inclinaron ante el falso profeta. No hay problema con que adoremos entonces al emperador, porque Dios entiende que tenemos que seguir vivos. Y total, ¿qué es lo que quieren los romanos? Que nosotros oremos para que su reino sea exitoso. Eso no es lo que ustedes están haciendo hoy en día con los gobiernos. Si el gobierno no se opone a que tú lo veas a Cristo, ven, pero para que ora a Cristo para que me ayude como gobierno y así yo me quedo en el poder. Alaba. De conocimiento estas ideas. Es interesantísimo que conozcamos todo esto porque nos da... Eusebio, te lo voy a traer el próximo miércoles, siglo III, habla del testimonio por ser cristiano y lo que costó. Ser cristiano en los primeros 3 siglos no era nada fantástico, él mismo lo dijo al principio, pero hay ciertos escritos de ciertos emperadores romanos para tratar de acercar a la iglesia, pero la iglesia los rechazó, hasta que Constantino por fin lo logra. Pero Constantino sustituyó el culto pagano por el culto de la iglesia. Que si eso funcionó o no, ya ese es otro bochinche que tenemos que analizar. Una percepción mucho ya más se está acabando ya. De lo que es vamos a ver que se acabe. El origen de la religión cristiana y su relación con la antigua Roma, que tiene todo que ver, como estáis viendo. Al final, fijaos en lo que hemos hablado. Hemos empezado hablando de Jesús, de la existencia de Jesús de Nazaret. Por supuesto que existió Jesús de Nazaret. Hemos hablado de cómo modifica ese relato posterior Pablo con la figura del Cristo, el Jesucristo místico. Posteriormente, con las ideas de los evangelios y, bueno, pues a partir de ahí el desarrollo de esa fe, porque no llega realmente el fin del mundo, se transforman ya, dejan de ser judíos que creen que el Mesías ha venido para ser cristianos, y vemos cómo en esa evolución van cogiendo cada vez más carrerilla con una demostración absolutamente increíble de propaganda religiosa para vencer todas las demás religiones histéricas que había en la época. Y por supuesto también vemos que los romanos no tenían tanto en contra de ellos como los cristianos posteriores nos han hecho pensar, porque esa máquina de propaganda cristiana no ha parado, por supuesto, desde entonces, ¿no? Y desde ahí, pues fijaos en lo que hemos al final desarrollado hasta el momento actual, y es que han pasado 2000 años de todo eso y todavía, como he empezado diciendo al comienzo de este vídeo, todavía somos cristianos culturales, tengamos fe o no, seamos practicantes o no, somos cristianos culturales porque esta religión está en nuestra concepción como sociedad. Y ahora, todos vosotros que habéis visto este vídeo, tenéis más conocimiento sobre este tema, sabéis qué hay detrás, y esto es imprescindible. Conocer el pasado nos hace conocer mejor nuestro presente. Esto es lo más interesante de todo, que
todo esto que os he contado nos sirve para el día a día, nos sirve para la vida y ojalá muchísima más gente supiera cuál es el origen histórico del cristianismo, porque de verdad que resuelve muchas dudas. En fin, espero que os haya parecido interesante esta charla que tengo. Ya. Pregunta que tengan. Sé que hay muchas, pero... Es un punto histórico. De hecho, esto en el seminario te lo dan por ojo, boca y nariz. Y es obligatorio, o sea. Anyway. Repito, por cosas como esta, que los testigos de Jehová sí la estudian, cogen a los cristianos promedio y los envuelven en su mentira. Lo cuestionan la fe y terminan convirtiéndose como los romanos. Los evangelios más cercanos es de Lucas 10. Todos los evangelios, no, él se refiere a Marcos, a los autores, sí. Marcos, Mateo, Lucas, son los sinópticos. Lucas no hay duda que lo escribió Lucas. Mateo puede ser que lo escribió un discípulo de Mateo. Marcos es el evangelio de Pedro. Posiblemente Marcos redactó lo que Pedro les enseñó. Por eso yo he dicho aquí que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Y Marcos se convirtió en el hagiógrafo de la iglesia, porque los apóstoles no sabían escribir, apenas leer y cuidado. Lucas sí. Entonces Mateo posiblemente sí porque era escriba, pero tuvo que tener un discípulo que fue el que le escribió. Luego que la iglesia empieza a tomar fuerza, se incluyen diferentes testigos, discípulos, que pueden escribir y leer, porque muchos judíos ven que estos cristianos están convencidos de que Cristo resucitó, de que Jesús resucitó. No es que es el Cristo, pero Jesús resucitó. Entonces este rabino resucitó. Pues entonces hay que ver por qué. Entonces Pablo entra en la escena, pero Pablo entra en medio de la persecución de los cristianos. Pero la primera persecución de los cristianos no es de Roma, es de los mismos judíos. Porque se declara esa enseñanza nueva de los apóstoles como una herejía. Porque aunque los apóstoles estaban predicando el judaísmo, lo predicaban a la luz de Jesús, no a la luz de Moisés. Entonces eso creó un conflicto entre ellos. Por eso Pablo dice, el Cristo que ustedes crucificaron, ese ha resucitado. El Jesús que ustedes crucificaron, ese ha resucitado. Pablo no usa Cristo ahí. Pablo habla de Jesús. El que ustedes crucificaron, ese resucitó. Entonces es un mensaje diferente. ¿Cómo es posible que este hombre resucitara? Entonces luego, pues los evangelios, eso es lo que van a explicar. Y la mayoría de los evangelios se escriben para defender la divinidad de Jesús, la encarnación de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y el regreso escatológico de Jesús. Yo estaba en casa viéndola y habla de 3 Juan. Sí, sí, se estima que sí. Que los evangelios de Juan, posiblemente hay 2 de las cartas que no le escribió Juan, sino uno de sus discípulos. Sí, el joven, el anciano, eso es correcto, según ciertas teorías. Sí, Juan sabía leer y escribir, con Juan no hubo problema. Pero excelente, ese es nuestro texto. ¿Ve a qué yo llamo un verdadero estudio bíblico? A eso yo llamo un verdadero estudio bíblico. Para mí un estudio bíblico que usted me coge la Reina Valera y se me pone a estar citando los versículos que dice ahí, eso no es un estudio bíblico. Un estudio bíblico es aquel que entra al marco histórico, rompe el marco histórico y del marco histórico te trae para acá. Te saca del cuadrado donde tú estás y te abre la mente para que tú te des cuenta de la magnitud del Dios que tú le sirves. No hay que proteger el texto se defiende solo. Amén.
y vivirlo. Eso es lo que yo trato de llevarle a ustedes a ese momento histórico para que ustedes lo vivan. Por eso Apocalipsis coge fuerza. Yo no tuve que estar con la fantasía de Apocalipsis. El mismo se explica y te vuela la cabeza. Y esta persona que no sabe que nosotros hablamos de Apocalipsis, por eso decidí estudiarlo, te está reafirmando lo que hablamos en Apocalipsis. Te ha hablado de los libros apócrifos. Por eso fue que leí para adelante, porque yo estoy harto ya de hablar de esos libros. Y hay personas que todavía le dan peso a eso, ¿verdad? Amén. Qué disparate eso. Eso a mí me prende, ese disparate. A usted también le enseñaron eso. Los 400 años de silencio profético, que Dios no habló al pueblo. Y yo creía eso. Hasta Mateo. Disparate.